Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven? Sí, Correcto. Muy bien. ¿Tienen que hacer alguna consulta? A ver, piensen en alguna pregunta que tienen que hacer. Profesor, ¿Dónde era la hora de para comenzar? Va a ser el lunes o martes. Pero de otra parte venir a ver cómo están los proyectos, ¿sí? No, yo he dicho también. Ya terminé con realizar la tabla de GP, Ah, que me dice que va a ser unos 23 metros. Clávale Pero me dice que me envíen el plano, Ah. es unos 23 metros, que no es tanto. Listo, jóvenes, estoy esperando alguna consulta. Si no hay, comenzamos. profesor, disculpe, buenas tardes. Adelante, adelante. Más que, no es una consulta, sino le quería pedir, porque creo que ha habido un error a la hora de corregir mi examen, y el primer examen, para ser exactos, y no sé si es que podría reenviárselo para que le dé una nueva revisión o presentarla en pantalla, no sé cómo podría mostrárselo. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Listo. Muy bien, pasa lo siguiente. Ustedes presentaron su primer trabajo y todos los trabajos lo pasé en la pantalla para que ustedes pues procedan a modificarlo, ¿no? Los trabajos, los que han llevado trabajos de investigación, que creo es la gran mayoría, un trabajo de investigación necesita un
un caso que tenga, pues, tenga opción a que le pongas hipótesis, tesis y toda la cuestión. Nosotros estamos desarrollando algo básico, eso no se llama investigación, se llama curiosidad o desarrollar algo que no necesariamente lo tienes que hacer pues, con abstract, o sea, pierde mucho el tiempo en la forma y lo que nosotros necesitamos es que te metas al tema. Entonces veo, ¿no? Que un tremendo, un índice con 3 páginas. Cuando el desarrollo debe ser puntual. ¿Qué te interesa de eso? Te interesa la parte medular, o sea, la idea fuerza, que es el tema que le estamos dando. Entonces, les dije, hágalo de nuevo. Me lo enviaron y nuevamente lo he corregido. Entonces, y a este nivel, ustedes, o sea, a nivel universitario, ya no se puede estar revisando, diciéndole al alumno, oye, míralo así no está bien. Entonces, eso lo hemos hecho. Todos los trabajos les mostré, le dijo, eso no está bien, así no. Si te piden, por ejemplo, cables para máquinas eléctricas, únicamente para máquinas, el título te dice. No tienes por qué ir a hacer, pues, a tratar de hacer investigación. Investigación, jóvenes, o sea, ¿cuándo hacemos investigación? Cuando hay una problemática. Acá nada tienes que ver cuál es el problema. El problema acá está en que debes desarrollar tu tema y debes leer. Ahí está el problema. Pero si no identificamos bien el tema, entonces nos vamos por la rama, o sea, nos vamos, adoran un montón de cosas y el trabajo de sistema de aterramiento igual, ¿no? Con identificación del problema. ¿Cuál es? Se les da un trabajo, se les dice, ¿cómo puede ser un sistema de puesta a tierra, por ejemplo, para un hospital? Pones terminología, o cualquier otro sistema de aterramiento, terminología, pone un montón de cosas y no se Profesor, está dando. Ese es el gran problema. El problema es para ustedes. Ustedes me mandan el trabajo y yo he desarrollado el tema, han visto que pues ya tienen la teoría, una teoría suficiente como para poder aplicarlo. Pero si ustedes se van por otro camino, vamos a tener ese problema. Menos mal, no todos son así, ¿no? O sea, hay muy buenas notas, como hay notas también pésimas, ¿no? Ahora sí, ¿algo quiere decir? sí, profesor, que me estaba refiriendo al examen, no a los trabajos. Es decir, el primer examen, el examen de conductores eléctricos. Creo que había un error a la hora de corregir mi examen. Porque yo Claro, veo que tengo dos. Por eso le preguntaba cómo podría hacer, es decir, le muestro el examen en pantalla, se lo reenvío porque a mi parecer había un error, entonces me gustaría, por favor, que se pueda dar un pequeño tiempito para poder revisarlo nuevamente. Hagamos lo siguiente, vayamos a lo formal. Entonces, si los que no están a gusto con su nota, pues simplemente desarróllenlo, o lo que han desarrollado, subrayenlo para poder, y me lo envían. No hay, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. El examen, yo no necesariamente tienen que estar de acuerdo con la nota que les pongo, ¿no? El que no está de acuerdo simplemente pone una hoja adicional o en el mismo examen lo subraya de tal manera que se note y me los envía. No hay ningún problema por poder revisarlo. Ok, muchas gracias, profesor. Eso era todo. Listo. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Profe, entonces si no estamos de acuerdo con la nota, le enviamos el examen para que nos lo vuelva a corregir, ¿verdad? Eso ha dicho. Claro, sí. Mira, Ok. ¿qué hacemos en este curso o en cualquier curso en presencial? ¿No está de acuerdo? Pues simplemente dice, no estoy de acuerdo con esto, le das al profesor, el profesor lo revisa, si tiene razón, supongo que te va a poner la nota, te va a volver a corregir y te va a decir, disculpa, sí me equivoqué, o en todo caso, si no tienes razón, pues supongamos, ¿no? Tienes 15, se vuelve a corregir, tienes 10, yo respeto tu 15, no hay problema, no hay por qué pelearnos por ese detalle. Hagan sus reclamos nomás. Pero ojo, ojo,
por razones de tiempo y por razones de que es un aula que tiene más de 50 alumnos, es muy difícil poder corregir los exámenes a tiempo. Pues yo normalmente das tu examen en esta clase, si das tu examen el viernes, el sábado ya tienes tus notas, pero con 50 alumnos es difícil. Entonces, normalmente, cada evaluación, hoy día les voy a mandar el 100% de las calificaciones, por ejemplo, de sus trabajos. Para que ustedes, cualquier problema que tengan, reclamen de inmediato. Y no se vaya a fin de ciclo a decir, no, mire que esto pasó. Entonces, una vez que ya pase el tiempo, ya no se puede aceptar ningún reclamo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra o hacer algún comentario? Muy bien, jóvenes. Entonces, hay un trabajo final. Eso va a ser, van a exponerlo y su exposición va a ser como normalmente hacemos las exposiciones. Solo que en este caso, el grupo que va a tener que salir a exponer lo voy a decidir en el momento del inicio de la clase. ¿Por qué? Porque si ustedes ya saben qué grupo van a exponer, vienen, la vez pasada han habido 23, 30 alumnos, ¿no? Porque sabían que no les tocaba la exposición. Y en esta vez que van a hacer su exposición, les voy a decir, por ejemplo, no sé, pues, le podría decir, Víctor, haga la pregunta, ¿de qué grupo es Víctor? No sé qué grupo sea, ¿no? O le puedo decir, por ejemplo, Juan, haga la pregunta, ¿de qué grupo es Juan? De repente es del mismo grupo. ¿Cuál es la razón? La razón es que quiero que ustedes estén atentos de inicio a fin. Muy bien. Habíamos estado viendo esta parte del tablero de transferencia automático. Fíjense, les había mostrado también cómo son los tableros. Es decir, hacer un diseño en un tablero es prácticamente una especialidad. Y lo que hemos hecho es les he hecho, han visualizado más o menos el entorno se configura, así detalles, el entorno con el cual se construye un tablero. Pero no hemos visto la parte matemática, o sea, la parte del cálculo, ¿no? La parte del cálculo es imprescindible, porque sin cálculo no puedes hacer ningún tablero. El tablero de transferencia automática realmente es un tablero que tiene que ser con toda la rigurosidad con la que se diseña un tablero. De transferencia automático, ¿por qué? Porque te permite tomar energía de 1, 2 o 3 fuentes. Y entonces acá, como esto ya lo hemos visto, decíamos, esta es una fuente principal, esta es una fuente de emergencia y esta es una fuente de reserva. Reserva, principal y emergencia. ¿Por qué se utiliza tres tipos de fuentes? Porque cuando esta fuente, por diversos motivos, deja de suministrar energía, esta fuente, que es el backup, entra como máximo en 3 a 4 segundos. Casi de inmediato, ¿no es cierto? El tiempo que demora es simplemente la maniobra que tienen sus interruptores. Si esta fuente se va, esta ingresa en 3 a 4 minutos y en ese momento se encienden los grupos electrógenos, el sistema de emergencia, para ponerse en paralelo con esta fuente y suplir la capacidad de esta fuente principal. Eso es hablar de un sistema eléctrico que tiene una buena confiabilidad. Entonces, ¿qué viene a ser la confiabilidad? Es una característica de un sistema eléctrico en el cual se puede medir qué tan crítico es el sistema eléctrico frente a cargas importantes. ¿Y cómo se califica? Se califica con una fórmula, N-1. N, ¿qué cosa es? El número de fuentes. ¿De acuerdo? Si decimos, por ejemplo, tenemos un sistema eléctrico con una fuente como el que tenemos en la casa, entonces ahí la confiabilidad es 0, o sea, no hay confiabilidad.
En cambio, si tú tienes una fuente del concesionario más un grupo electrógeno, entonces 2 menos 1 es 1. Sería la parte básica de la confiabilidad. En cambio, si tienes 3 fuentes, dice 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, eso es ya una muy buena confiabilidad. ¿Qué lugares en nuestro país tienen 3 fuentes? La única empresa que tiene 3 fuentes es el aeropuerto Jorge Chávez. Después no vas a encontrar en ningún sitio del país con 3 fuentes. Muy bien, entonces ya hemos visto esta parte de la clasificación de los tipos de fuentes, también la clasificación de los tipos de usuario versus los tipos de carga. Y llegamos acá que este es un esquema de la IEEE. La IEEE te tiene también de otra forma. De otra manera te atiende a cargas que necesariamente tienen que disponer de una fuente ininterrumpida. Esta es la fuente principal, por ejemplo, ¿no? Y esta es la fuente de emergencia. Abajo tienes cargas, dice, cargas severas, pero pueden ser variadas, apagadas o prendidas durante intervalos en horas. Por eso es que no es prioritario. Acá tienes cargas que te dicen, sí, son esenciales, pero pueden ser apagadas o prendidas en muchos segundos. Por acá tienes cargas que no son prioritarias y por lo tanto pueden prenderse y apagarse en intervalos de minutos. Y acá tienes que son cargas sumamente esenciales, ¿no? Que tienen una alta importancia, el cual necesitan un UPS, una unidad ininterrumpida de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, pasa acá, este no se prende o este se apaga, no hay problema porque tienes una fuente ininterrumpida. Solo que en esta fuente el único problema es el tiempo de autonomía. O sea, qué tan grande es el banco de baterías para que pueda atender esta carga, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, etc. Muy bien, para poder entender la parte, ya hemos visto el tablero, pero el tablero funciona obviamente con energía. Entonces, para poder entender cuál es la parte básica del suministro de energía, nos vamos a un predio unifamiliar. Un predio unifamiliar tiene un medidor de energía y en medio de la caja portamedidor tiene un interruptor, que normalmente es un interruptor mini breaker que está instalado en un rielding. Sus características de la fuente ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, se puede dar cuenta qué tan simple y sencillo es suministrar energía eléctrica a un predio. Por acá esto vendría a ser la vereda de nuestras casas, que por ahí debajo pasan 3 cables que corresponden al sistema de distribución secundario. De esos 3 cables se conectan hacia la caja portamedidor para que por medio de este interruptor se vaya un alimentador principal hacia el tablero general. Esta caja portamedidor con todos los equipos que tiene adentro está caracterizado por una potencia, por una tensión, una frecuencia, algunos amperios y el tipo de tarifa. Cuando hablamos de un tablero general, decimos tablero general. ¿Por qué? Porque vas a tener un mueble donde depende de esta caja que tú tienes acá, de acuerdo al cual le llamamos tablero. Ahí están todas las cargas, ¿cierto? Y tú puedes prender las cargas que tú crees conveniente. Y acá siempre un tablero va a tener en cabecera este interruptor, ¿ves? Que se llama interruptor principal. ¿De acuerdo? Entonces, para poder identificar la cantidad de energía que va a tener este tablero, se viene acá a esta parte que se llama máxima demanda. ¿Cuánto es la máxima demanda? ¿Cuántos son los voltios que corresponden a este tablero? La frecuencia. Y acá ya comenzamos a tener un parámetro nuevo que se llama corriente de cortocircuito simétrica.
Y como hemos visto en la clase anterior, hay tableros adosados, hay tableros empotrados, hay tableros autosoportados. En este caso es adosado, adosado a la pared. ¿Qué significa? Que tienes una pared lisa y ahí se va a colocar el tablero. En la barra principal del tablero, ustedes pueden ver una tensión, una frecuencia y una corriente de cortocircuito simétrica. ¿De acuerdo? Eso es importante. Esta corriente de cortocircuito simétrica que nosotros cuando hemos visto interruptores, le han aprendido ustedes a calcular la corriente de cortocircuito. A través de una formulita, sabes cuánto vale el transformador e inmediatamente calculas el poder de corte que proviene del cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica. Hasta ahí, jóvenes, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profesor, todo bien hasta el momento. Muy bien, entonces seguimos. Muy bien, entonces fíjense, acá tenemos el concesionario Luz del Sur. Pero ¿qué pasa? Puede darse el caso de que estás fuera de Lima o no tienes suministro. Y entonces la idea es que tenga este tablero, tenga una fuente de energía, el cual puede abastecer a todas las cargas. Lo puedes hacer también con un suministro principal, pero utilizando un grupo electrógeno. Siempre que hablamos de un grupo electrógeno, estamos hablando de un motor diésel que en el eje del motor diésel está acoplado a un generador o alternador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el diésel? Mueve el eje y le entrega potencia mecánica al equipo eléctrico. El equipo eléctrico está configurado para que apenas se mueve el campo, o sea, la parte móvil de la máquina, inmediatamente en estas partes, sean las salidas del alternador, tenga una tensión. Y sus características de los grupos electrógenos lo puedes determinar con la potencia en kVA, los voltios, los hertz, los amperios y los RPM. Con eso seleccionas un grupo electrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy en cuenta que en este caso, ustedes pueden ver ahí, faltaría un aspecto, un parámetro importante que sería el factor de potencia. ¿De acuerdo? Este tipo de máquinas jamás se dimensiona en kW. ¿Por qué? Porque esto funciona como si fuese una piscina. Acá tú tienes las cargas y el interruptor termomagnético, suponte que es un caño, que lo regulas para que dé un fluido a la parte de abajo. Más o menos esa es la idea. ¿Y quiénes definen qué potencia activa y potencia reactiva tienen que tener el generador? Las cargas. Las cargas le dicen el factor de potencia del generador va a ser tanto. Por eso es que los alternadores se escriben o sus características de potencia están dados en kVA. Este es un tablero que ya lo vimos en la página anterior. Muy bien, hasta acá podemos atender, acá no hay límite de potencia, pero normalmente pues podrán entender de que esto si es una casa o es una pequeña fábrica, no va a ser una potencia del orden de omega, es una potencia pequeña todavía. Esto, los predios unifamiliares, potencias a partir, ¿no?, de 1 kW, más o menos hasta, qué sé yo, 30, 40, 50 kW. Comercialmente nosotros con este tipo de suministro podemos comprar energía hasta 999 kW. Pero eso es la parte comercial. Pero en la parte práctica, a partir más o menos de 80, 100 kW, ya no es comercial tener este tipo de disposición. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica cuesta demasiado caro.
Entonces, cuando la carga ya, supongamos que tienen 200 kW, 200 hacia arriba, compra la energía mediante en un punto que se llama punto de diseño, a una tensión que es el orden de los kilovoltios. Digamos, si quieres comprar energía a Luz del Sur, ellos trabajan con 10 y 22.9. Si quieres comprar a Enel, ellos trabajan con 10 y 20 kilovoltios. Luego el concesionario te va a dar unos datos de cuánto es la potencia de cortocircuito, la tensión, el tiempo de aclaramiento de la falla y metros sobre el nivel del mar. Con eso, diseñas y construyes esta línea, vienes acá a la subestación, calculas el transformador y de ahí para abajo ya es baja tensión. Ya estaríamos en los proyectos anteriores, o sea, las páginas anteriores. ¿Por qué? Porque acá tiene, fíjate, el mismo diseño del tablero general. Si avanzamos un poquito más, vamos a encontrar esta fuente de energía, que acabamos de revisarlo, más esta fuente de energía que habíamos visto en páginas anteriores. La carga es la misma, ¿ven? Solo que en este caso, ¿no? Si no hay energía por este lado, podrías dar energía por este lado. ¿Qué estás haciendo? Estoy aumentando la confiabilidad. ¿Qué confiabilidad hay con esta fuente? 0. ¿Qué confiabilidad hay con esta fuente? 0. ¿Qué confiabilidad hay con esta fuente? También 0. Acá pasamos entonces una fuente, otra fuente. Entonces tenemos dos fuentes, n es igual a 2 menos 1 es 1. Ya tienen la parte básica de la confiabilidad. Pero acá tenemos una bomba de tiempo. Este interruptor y este interruptor y este de acá. Este siempre va a estar prendido, pero acá, si este está prendido, este tiene que estar apagado. Y si este está apagado, este tiene que estar prendido. Podrías hacer un sistema o diseñar un sistema en el cual el grupo electrógeno trabaje en paralelo con el sistema de energía que tenemos en ese lado. Para darle seguridad al sistema anterior, entonces, fíjense, hasta ahí ya lo hemos visto. Y esto por este lado también lo hemos visto hasta ahí. El tablero general es el mismo y lo único que estamos adhiriendo acá es esta unidad, al cual le llamamos tablero de transferencia manual. Para hacer este tipo de trabajo hay dos formas. Una forma que lo hagan muy casera. Acá tenemos un sistema casero y barato. Compras dos interruptores y lo pones en contrafase. Uno, esta es su posición normal y el otro le pones al revés. De tal manera que si con esta platina lo subes para arriba, lo subes para este lado, vas a tener este interruptor prendido y este va a estar apagado. En cambio, si lo bajas, esto va a estar apagado y esto va a estar prendido. Entonces, esto va a ser el suministro principal y esto va a ser el grupo electrógeno. Entonces, habiendo visto esto, cogemos dos interruptores que están exactamente dispuestos como lo vemos acá, pero ya están con un montaje y tenemos una manivela acá o un timoncito que te puede colocar el grupo electrógeno o el concesionario. Visto esto, decimos, ¿no?, que este sistema se denomina un tablero de transferencia manual. ¿Por qué? Porque la operación va a ser manual, ¿cierto? Necesita de una persona que venga, lo opere y lo deje en servicio. Fíjense, vamos a hacer ya un cambio. Esto ya lo conocemos. Esta parte también lo conocemos. ¿De acuerdo? El tablero general también lo conocemos.
El hecho que trabaje como tal, o sea, si esto está prendido, esto está apagado, también ya lo hemos visto en el sistema mecánico, ¿cierto? Pero acá adherimos a este sistema, o sea, un acoplamiento a esta tarjeta a base de contactos secos. Esta tarjeta se entera de la posición que está, ¿es esta en 1 o este es en 0? 1 cuando está cerrado y 0 cuando está abierto. Apenas se entera esta tarjeta automática, sistema de transferencia automática, le ordena al grupo electrógeno, cuando acá no hay energía, cuando esta zona no tiene energía, le ordena al grupo electrógeno y le dice, enciéndete, ¿cierto? Y esta tarjeta está vinculado con este interruptor. En un determinado momento este está abierto y esto está abierto. Se enciende el grupo electrógeno, este grupo le dice a la tarjeta, ¿no? Ya estoy a punto, o sea, cuando le dice que está a punto. Si esto de acá es 460 voltios, le dice, ya tengo 460 voltios. Y ya estoy a 60 Hz. O en otras palabras, ya estoy rotando a 1800. Cuando esta tarjeta recibe esa información, ordena que esto se cierre y esto esté abierto. Entonces, ya tenemos un sistema automático a través de una tarjeta electrónica que me va a permitir en forma totalmente automática, que podría ser local o remota, controlar estos dos interruptores, al cual le llamamos a partir de este momento un tablero de transferencia automático. ¿Y qué hay adentro de cada una de estas piezas? Vamos a tener, acá tengo un interruptor motorizado. Eso es lo que, por acá tengo RCT con sus accesorios y un motorcito acá para que lo prenda y lo apague cuando sea necesario. Entonces, esto va a trabajar hasta 630 amperios. 630 y 630 tiene su tarjeta, su controlador y ahí tenemos el sistema básico, al cual hemos denominado sistema eléctrico automatizado básico. Vamos a ver cómo es qué contiene, qué es lo que, aparte del automatismo, qué es lo que yo necesito que tenga esta tarjeta. Necesito una lógica, que la tarjeta maneje una lógica. En primer lugar, me mida cuando yo tengo tensión acá o cuando no tengo. O cuando tengo tensión acá o cuando no tengo también. Entonces, hacemos de la siguiente manera. ¿Cuántas fuentes tenemos o cuántas variables? Vamos a ver las variables. La variable ITMA y ITMB. Son dos variables. Entonces decimos, ¿cuántas variables son? Son dos. 2 al número de variables, n, que vendría a ser en este caso 2, y n es el número de variables. 2 al cuadrado serían 4. ¿Eso qué implica? Que voy a tener 4 combinaciones. Acá tengo las 4 combinaciones. El B significa que voy a tener también 4 combinaciones, pero así como lo ven ustedes acá. Entonces, ¿qué significa el 0? Que el interruptor está abierto. ¿Qué significa el 1? Que está cerrado. ¿Y qué significa el X? Que no actúa, no debe actuar. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, el A, este A es el interruptor ITMA, el B es un interruptor ITMB, y R es la respuesta. Entonces, comenzamos. Decimos, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Estos interruptores están prendidos, estos también están prendidos, y el sistema eléctrico va a venir por este lado. Cerramos esto y el tablero de transferencia automático está cerrado. Y esto, por lo tanto, está abierto. Esto también está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, si está cerrado, decimos, ¿no? Una combinación en que esté cerrado y este esté abierto. Entonces, vamos a la tabla y decimos, ¿cuántas opciones hay de que A esté cerrado? 2 opciones. ¿Cuántas opciones en B que esté abierto? Tengo también 2 opciones. Pero yo tengo que tomar
la opción cuando este está abierto, perdón, cerrado. Y tomar la opción que este esté abierto. Entonces, si este es 1 y este es 0, entonces eso lo corresponde a luz del sur. ¿Me interesa este estado? No me interesa. Entonces digo, esto no actúa. Esto tampoco actúa. Esto tampoco actúa. Entonces decimos, solo trabajará luz del sur como fuente principal. ¿Y cuál es la combinación? Es 1, 0. Veamos ahora cuándo trabaja el grupo electrógeno. El grupo electrógeno, si acá trabajaba con estos unos, trabajaba el concesionario, cuando esté en 0 es porque no va a actuar. Y entonces, en vez decimos, buscamos una opción 1, 0, pero 1 debe ser cuando está cerrado. Si está cerrado el interruptor es porque el grupo electrógeno va a alimentar. Fíjense, esto no cuenta, esto siempre va a estar cerrado, esto siempre va a estar cerrado, se refiere a esto. Si este está abierto, este se cierra. Como este está cerrado, entonces viene la energía y alimenta el tablero general. Acá tenemos un tablerito igual como el que les acabo de explicar. Acá tenemos la carga, siempre la carga. Acá tenemos el grupo electrógeno con su interruptor y acá también tenemos el suministro red pública, también con su interruptor cuya carga es exactamente la misma. Muy bien, entonces ahora pensemos en algo más. Nosotros en la anterior lámina hemos visto que tenemos acá, nos presentaron una tarjetita que le llamamos sistema de transferencia automático. Ahora vamos a recurrir a la tecnología punta y vamos a encontrar unas tarjetas de Deep Sea Electronic fabricadas, construidas en Inglaterra y vendidas y también construidas en Estados Unidos, que tienen una aplicación enorme. Ojalá tengamos tiempo para ver algo de estas tarjetas. Fíjense, esta tarjetita controla a este grupo electrógeno, le controla la velocidad, la tensión, tiene un regulador automático de tensión, un regulador automático de velocidad, le mide la potencia activa, le hace de todo, hace un montón de cosas. Y además tiene aproximadamente 20 tipos de protección. 20 tipos. Cuando ustedes seguramente van a estudiar más adelante sistemas de protección. Y ahí van a aprender que un interruptor termomagnético como el que está acá, ya no se le dice interruptor termomagnético, sino se maneja con funciones 50 y 51. Van a estudiar después. Entonces, fíjense, utilizamos acá un par de tarjetitas. Esta para controlar el grupo electrógeno y esta para controlar, esto se viene a llamar el máster, que hace el control de todo el sistema. Este tiene una comunicación con esta tarjeta, controla el grupo electrógeno, puede ponerlo en paralelo con este sistema y puede hacer un montón de cosas. Y se utilizan en este caso interruptores motorizados. Ya no hay otra, tienes que utilizar interruptores motorizados. Hasta, bueno, el límite que puedas tener, ¿no? 6.000, 10.000 amperios, no hay límite realmente para este tipo de trabajo. Entonces, revisemos esta parte. ¿Cuál es la novedad? Esto ya lo conocemos. Esta parte también ya lo conocemos. Los interruptores, de igual manera, en ambos lados. Pero acá, fíjense, tenemos ya otro criterio. Si revisamos la lámina anterior, tenemos abajo una sola barra y un conjunto de cargas abajo. Este conjunto de cargas que tenemos acá son cargas importantes, son cargas, no sé, todo tipo de cargas que puede tener una empresa. En cambio acá, fíjense, acá ya se cambia el criterio. Lo que estamos viendo es una norma NEMA. ¿De acuerdo? Son normas que hacen, por ejemplo, que
yo pueda calificar al tipo de cargas. Por eso es que acá ustedes van a ver cargas no críticas, o sea, cargas que el sistema puede trabajar si tú C3 lo abres. Porque son diferentes tipos de cargas debajo, pero todo puede trabajar si esto no trabaja, claro que sí. Entonces, de ahí que se llama cargas no críticas. Mientras tanto, para este lado, tú tienes un conjunto de cargas que se llaman cargas críticas. Por lo tanto, este sería un tablero general 2. Y acá tenemos un tablero general 1. Entonces, fíjense, por acá va a venir la energía y alimenta este sistema de acá. Por acá va a venir la energía y también alimenta este sistema. Pero hay un detalle. Cuando yo traigo la energía de este sistema, o sea, del concesionario, viene la energía por este lado, esto está cerrado, llega a esta barra y puede, al cerrarse este interruptor, alimentar este otro tablero. O sea, la energía que vas a utilizar por este sistema, fíjense, alimenta el tablero general 1 y a su vez alimenta el tablero general 2. En pocas palabras, alimenta toda la carga. O sea, alimenta cuando viene por el concesionario, ahí está toda la carga. Si en cambio el concesionario deja de trabajar, si esto no alimenta, no tiene energía, no tiene tensión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra a tallar solamente esta parte, ¿ve? Solamente esa parte. ¿Qué tiene que hacer? Que este interruptor se abra. Y únicamente el grupo electrógeno, por lo que ustedes están viendo en la figura, atiende únicamente al tablero general 2. Entonces, nace un criterio de un tercer interruptor en el tablero de transferencia automático. El interruptor del tablero de transferencia automático A, del C, y en este caso el B. El B toma el nombre de interruptor de enlace, al cual en inglés se le denomina tie. O sea, vendría a ser el tie del sistema. Un interruptor que debe cerrarse cuando la energía viene del concesionario y debe abrirse cuando trabaja el grupo electrógeno. Esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar en su proyecto. Aparte de colocarle, acá por ejemplo, instrumentación, acá instrumentación para pagar la energía eléctrica, acá instrumentación para visualizar y facturar también, de igual manera acá, podría ser, por ejemplo, que C4 es una carga, tú tienes la energía, quieres vender energía a otro usuario. Entonces necesitas poner un medidor de energía acá, ¿no es cierto? Entonces podría ser ese caso. O podría ser el caso que esté cuantificando cuánto de energía le está dando a este tablero de cargas críticas, ¿no es cierto? Como ustedes ven, acá 22.9 y por acá 460 voltios, no es complicado hacer toda la parte de instrumentación, de medición, colocar transformadores de tensión, corriente, etc. Entonces, jóvenes, están frente a un tablero totalmente automatizado, solo que se compra cada una de estas tarjetas, que están como $1,000 más o menos. Se hace la ingeniería. Para hacer la ingeniería tienes que contar con un electrónico. ¿Por qué? Porque ellos son expertos en este tipo de manejo de la álgebra de Boole. Pero como electricista tú tienes que saber, para poder gerenciar tienes que conocer, tienes que hacer la tabla de la verdad. Entonces acá cuántas incógnitas, cuántas variables tenemos, 3 interruptores, luego n es igual a 3, 2 a la 3 es 8. El número de combinaciones, 4, 4, 4, 4, 8. ¿Cuánto tienes acá? 2, 2. Y acá 1, 1. Y acá tienes la respuesta. Acá están los nombres, el A es el principal, el B es el TAI y el C es el de emergencia. Y R, la respuesta.
Venimos acá igual como en el anterior. Todo lo que está coloreado acá son las opciones que va a tener este interruptor al estar cerrado. Acá las opciones, que tengo 2 prendidas, 2 abiertas, 2 prendidas, 2 abiertas. Entonces no podrías estar acá, ¿ves? Porque acá el grupo electrógeno está abierto. Y esto también está abierto. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice acá, si este está cerrado, necesitamos que B esté cerrado y que C esté abierto. Regresamos atrás. Para que funcione, necesitamos que A esté cerrado, B esté cerrado y C esté abierto. Entonces, buscamos esa opción acá. A cerrado, B cerrado y C abierto. ¿Cómo lo buscas? Planteando la tabla que ustedes ven acá. Todas las demás respuestas no me interesan. O sea, ¿esto cómo lo haces? Lo haces con un AND, NOR, etcétera, y después lo niegas y puedes decir esta respuesta no me interesa, me interesa únicamente esta respuesta. ¿Qué pasa cuando el suministro, el concesionario no tiene energía? El B lo necesito que esté abierto, entonces acá tengo la opción. Y el C que esté cerrado. Entonces acá tenemos una opción de 0, 0, 1 que corresponde al grupo electrógeno. En este tipo de tarjeta, el programa ya está internamente. Lo único es que el electrónico tiene que seleccionar o agarras el manual y lo programas para que pueda trabajar como tú deseas. Entonces ya podemos estar viendo un tablero automático, un tablero de transferencia automático con sensores. Acá falta colocar, pues obviamente, los sensores de tensión, corriente, y falta la ingeniería, como les digo, que se tiene que programar, porque estos equipos ya tienen un software, un programa, y sus diferentes tipos de combinaciones que necesitas hacer para poder hacer la automatización. Acá tenemos el anterior, pero ya con interruptores más de 1600 amperios. Entonces, la novedad acá, ¿cuál es? Es utilizar un interruptor abierto. Seguramente abierto, ¿por qué? Porque estas cargas de acá ya van a tener un poder de corte más arriba de los 100 kiloamperios, donde los interruptores de caja moldeada ya no tienen capacidad. Ni de poder de corte, ni de capacidad de amperios. Entonces ya de acá, este modelo, puedes tú comprarlo para que atienda 10.000, 20.000 amperios, los amperios que tú necesitas. Y son interruptores abiertos, de alto poder de corte, casi iguales, o dependiendo del tamaño de la magnitud del grupo electrógeno. Ese también igual, ¿no? Interruptores abiertos. Y en este caso, fíjense, ya tenemos cuántas variables. Tenemos 1, 2, 3 variables. Pero acá le vamos a aumentar una más, que es la cuarta variable. Vamos a decir, ¿no? O sea, queremos que cuando trabaje el grupo electrógeno, este ITMC no trabaje. Vamos a ver. Entonces, ¿cuántas combinaciones? Tenemos 4, sería 2 a la 4, ¿cuánto sería? 16. Entonces, si son 16, son 8, 8. 4, 4, 2, 2 y 1, 1. Entonces decimos, estos 3 deben estar cerrados. Pero este D debe estar abierto, que corresponde al grupo electrógeno. Luego este corresponde al luz del sur. En la parte opuesta, ¿no? Necesitamos que los 3 estén abiertos y el grupo electrógeno esté encendido. O sea, esté cerrado. Por lo tanto, ese le corresponde al grupo electrógeno. Los nombrecitos estamos aquí, este es el principal, este es el TAI, este es aire acondicionado, por ejemplo, que no es crítico para que pueda trabajar cuando el grupo electrógeno está prendido.
y el D es de emergencia. O sea, ¿qué sucede acá? Sucede que cuando se prende el grupo electrógeno, esto es aire acondicionado, y esto se apaga. Entonces se apaga este, se apaga este y se apaga este. Y así puedes ir haciendo combinaciones para cualquier carga acá, por ejemplo, cuando tengas una emergencia, también deje de prender. Por ahí tenemos el sistema convencional y lo enlazamos por medio de uno de estos interruptores al sistema de un grupo electrógeno. Lo viene acá, hacemos un enclavamiento, igual como en la anterior, como en la diapositiva de la página 12. Tenemos un tablero general, tenemos un tablero de distribución, pero con cierta criticidad. Cuando tenemos energía por este lado, esto se cierra y ya está alimentado. Y obviamente esto va a estar abierto. Cuando no tenemos energía en este lado, esto se va a abrir y esto se va a cerrar. Otra opción para poder tener la energía del concesionario, viene a esta barra, cierra ¿no es cierto? Y esto alimenta toda la barra. Y acá tenemos cargas que deben estar conectados a un UPS. ¿Qué pasa si se corta acá? Para prender como mínimo debe durar entre 6 a 8 segundos. Mientras tanto, todas estas cargas se nutren del banco de baterías. ¿De acuerdo? Una vez que prende, se cierra el grupo electrógeno, se recupera el UPS y la energía del grupo electrógeno llega hasta este lado. Otra forma de cómo hacer automatización para cargas de servicio ininterrumpido. Bien, un detalle del sistema de emergencia, detalles de lo que es un sistema de emergencia, el generador, el motor diésel, detalles de la parte del diésel que es complicado, que es mejor que el diésel esté a cargo de un mecánico. Los sistemas de aterramiento que están normados con la IS 364-1-54 y el papá de todo el sistema de aterramiento IEEE 080. Y para nuestro caso, simple y llanamente, el Código Nacional de Electricidad. Cuando ya tenemos, por ejemplo, en este caso, esto es el sistema de transferencia que teníamos en el Jorge Chávez, antes que nosotros tengamos que hacer cambios ahí. Vendría a ser el equipo inteligente. Acá teníamos 3 grupos electrógenos de 1500 kW cada uno. Acá teníamos el backup o la fuente standby. Y acá tenemos la utility o fuente principal. Entonces tenemos una fuente, 2 fuentes y 3 fuentes. Y esta X significa un interruptor. Interruptor. Y acá estos grupos electrógenos tienen una tarjeta que se llama PCP, o sea, un sistema de control donde está el ABR y el regulador de velocidad. Y por supuesto que acá tenemos los transformadores de corriente. Diferentes transformadores de corriente para cada grupo electrógeno, para el standby y para la utility. También cuenta con transformadores de tensión por ese lado y también por este lado, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder alimentar a este sistema y pueda suceder lo siguiente. Puede entrar en paralelo con la utility o viceversa. La utility puede entrar en paralelo con esto. Fíjense este tipo de fuentes. Esta fuente se caracteriza por tener tensión fija y frecuencia fija. Se caracteriza por tener tensión fija y frecuencia fija. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Esta fuente se podrá poner en paralelo con esta fuente? A ver, jóvenes. Para responder eso hay que llevar circuitos nada más.
¿Puedo colocar esas dos fuentes en paralelo? No deben estar en serie, profesor. Repite, por favor, no se escucha bien. No deberían estar en serie las fuentes. No se escucha. Las fuentes deben estar en serie. Las fuentes deben estar en serie. Por favor, ¿cómo puedes decir eso? Las fuentes de corriente alterna nunca pueden estar en serie. Corriente alterna. Esta fuente de acá, imagínense, vean el ratoncito ahí. Viene de una subestación diferente a esta fuente. Esta fuente viene de una subestación ajena a esta red. O sea, esta tiene su frecuencia y su tensión propia, y este tiene su frecuencia y su tensión propia. Para poner dos fuentes en paralelo, yo necesito que una de ellas tenga la opción de variar la frecuencia. Al concesionario, por ejemplo, la tensión que llega a tu casa, tú abres el tablero, ¿podrás variar la tensión o la frecuencia? Imposible, no se puede. ¿Quiénes podrían variar? Bueno, podrías ir a Winco, si es el sistema interconectado. Winco, en todo caso, una central de Antonio de Mayor. De repente por ahí varía la frecuencia. En este caso, porque es una red de 60-10. En esta red, por ejemplo, también tienes tensión y frecuencia fija. Entonces, entre estas dos, es imposible ponerlo en paralelo. Imposible. Sí se puede hacer que estos grupos electrógenos que comparten esta barra acá puedan ponerse en paralelo con esta fuente. ¿Por qué? Por los grupos electrógenos, tú puedes variar la tensión y frecuencia. En forma manual o en todo caso con un software. Esta fuente de acá sí puede estar en paralelo también con esta fuente. Pero esta fuente, el standby, nunca puede estar en paralelo con la utility. O sea, la red principal. La principal con el backup o reserva nunca pueden estar en paralelo. ¿Por qué? Porque son fuentes que tienen tensión y frecuencia fijos. Muy bien, todo lo que hemos visto, por ejemplo, acá nos dice interruptor de potencia automatizado. Esto vendría a ser el tablero de transferencia automático. Este vendría a ser el Control Master digital, o sea, el DMC, Control Maestro digital. Y acá tenemos el grupo electrógeno, y esto también tenemos otro tipo de fuente de tablero automatizado. Acá tenemos, miren, una pantalla. Esta pantalla que vemos ahí se le denomina el HMI táctil. O sea, tú tienes un teclado hacia abajo, o en todo caso, en la misma pantalla tú comienzas, igual que el teléfono. Puedes escribir, puedes hacer despliegues, que puedas ver una máquina de la planta, un transformador, lo que tú quieras. Ojalá podamos ver por ahí, casi en vivo, cómo es el despliegue de esta parte en Jorge Chávez. Y jóvenes, acá viene la parte más importante. Si se ha entendido todo esto que acabamos de ver, todo esto, entonces podrías ampliar un poco tu criterio. Ahí tienes toda la normatividad, todo lo que se ha utilizado. Y acá tenemos, fíjense, un libro sumamente importante. Bueno, todos estos son importantes, pero la carnecita está acá. Ustedes seguro que están también por ahí por la IEEE y van a encontrar los color books. Este libro de colores corresponde a lo que es toda la parte del sistema de potencia. Acá también la parte de distribución, y Paul Anderson es un doctor que ha estudiado en la Universidad de Manchester, colombiano el tipo, también te da muchísima ayuda para poder hacer este tipo de tableros.
Y sigues teniendo certificaciones mundiales, porque para ser un aeropuerto tiene que tener las certificaciones por la cuestión del seguro. Muy bien, jóvenes, eso es lo que tenemos en cuanto a tablero de transferencia automático. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Sí, profesor, una consulta. Yo he visto algunos casos en donde el grupo electrógeno se acopla a la red, ¿no? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? ¿En qué casos se realiza esta maniobra? Ya, vamos a ver. Tú quieres que el grupo electrógeno se ponga en paralelo a la red. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un ejemplo bien básico. Vamos a ver ahí. Este tiene 60 Hz y pensemos acá en la baja tensión tiene 460 voltios. ¿Puedes de algún momento mover alguna perilla que la tensión suba o baje? No, imposible, no lo puedes. En cambio, tiene dentro del equipo, a ver, ¿cómo hago para que... Vamos a contestarte mejor con algo que no te van a enseñar en San Marcos. Y que es bueno que lo aprendan porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Van a ver lo siguiente. Vamos a ver los dos tipos. Acá tú tienes una máquina que cae el agua en esta turbina, cae el agua con un chorro, unos tubos traen el agua acá con un impulso y una determinada presión, caudal y presión, hacen que tú entregues una potencia mecánica al generador. O sea, esta parte es rotativa y comienza a rotar. Y esa potencia no es otra cosa que el torque por velocidad. ¿Qué sale del generador? Potencia activa y potencia reactiva. ¿Qué hay dentro del generador? Vamos a verlo por ahí. Tienes unas bobinas que corresponden al estator, y tienes un campo magnético que trabaja con este modelamiento. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo es que esta bobina induce en la bobina del estator determinada tensión? Entonces decimos, ¿no? ¿Cómo funciona primero este circuito? El circuito, tengo la tensión, tengo la impedancia, porque acá hay una impedancia, y tengo la corriente circulante, que es la corriente del campo. Entonces, pero este circuito no tiene contacto con las bobinas. Al no tener contacto con las bobinas, entonces la ley de Ohm circuital que lo estudiamos ya no te sirve, ese es su final. Ahí concluye. Entonces, nos planteamos igual la ley de Ohm, pero para circuitos magnéticos. La tensión, ¿qué viene a ser? La fuerza magnetomotriz. La corriente, ¿qué viene a ser? Viene a ser el flujo. Y la impedancia viene a ser la reluctancia. Pero esta fuerza magnetomotriz, ¿a qué cosa es igual? Es igual al número de vueltas del circuito de campo, al número de vueltas que hay acá, por la corriente que se puede medir también. Y el otro miembro sigue igual, pero si decimos el número de vueltas y la reluctancia son constantes, porque acá el material ferromagnético no va a cambiar, va a ser exactamente igual. Y el número de vueltas del circuito de campo tampoco cambia. Si esos dos son constantes, entonces podremos decir lo siguiente: el flujo va a depender de la corriente de campo. Pero la corriente de campo va a depender de la tensión de la fuente de campo. Entonces veamos acá. Lo modelamos. Acá vamos a tener el campo. Y acá vamos a tener, fíjense, una fase.
Para modelarlo yo no necesito tener las 3 fases, sino tan solamente una, sino que tengo que tener el criterio y el concepto que esto es en sí, esta parte de acá vendría a ser, esta parte de acá vendría a ser el grupo electrógeno, o la parte del estator, ¿cierto? Y esta parte de acá vendría a ser la carga, como ahí lo están viendo. Acá tenemos el diagrama fasorial, que sería cuestión de que lo interprete. ¿Cómo es que modelo yo una fase? Con este criterio, ¿ven? Ahí tengo el campo y una fase. Y la tensión que voy a generar eso a su F va a ser acá veces los RPM síncronos por el flujo. A veces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar acá al final, para poderles explicar lo siguiente. La tensión, esta tensión S a su F que está acá, va a ser igual a K veces y va a estar en función de la tensión de campo. ¿No es cierto? Ya habíamos visto eso. ¿Qué significa? Significa en este caso que si los RPM, acá está la fórmula, si los RPM síncronos y el caso constantes, esta S a su F va a estar en función del flujo. Pero acá nosotros estamos viendo, va a estar en función del flujo, pero el flujo está en función de la corriente, pero la corriente está en función de la tensión. Por lo tanto, esta tensión va a estar en función de la tensión del circuito del campo. Por lo tanto, yo varío el circuito del campo con un perillero, con una resistencia, voy a estar variando esa tensión. ¿Y qué pasaría con los RPM? No sé si hay otro con los RPM, pero ahora vamos a hacer con los RPM. Decimos K y este flujo son constantes. Entonces tú acá puedes ver, ¿no? O por acá tenemos, me parece, unas formulitas que me van a permitir visualizar. Vamos a ver. Para su información, esta es una máquina síncrona. Tenemos el campo principal, el estator principal, el rotor principal, el rotor de excitación, el campo de excitación y además piezas que sirven para fijar y para que pueda trabajar bien el grupo electrógeno. Lo que pasa es que estoy buscando unas curvitas, no están ahí, pero entonces debe estar acá. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es que la corriente de campo funciona o circula con la frecuencia? Uy, ay, ay. Lo que quiero decirles es que... a ver, ¿dónde está? Si esta curva fuese 1800 RPM, cuando yo levanto esta curva a 1500, entonces voy a tener un campo por acá, ¿ve? Por debajo. Entonces, yo voy a decir, si la corriente de campo es constante, comienzo a variar los RPM, entonces como acá también se puede ver, si este es constante, esta tensión va a variar cuando esto varía. Va a variar esto, ¿no es cierto? Entonces, de ahí ya vemos, a donde quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Como este es un grupo electrógeno, como es una máquina que yo puedo variar la tensión, variando la tensión del circuito de campo, o los RPM, variando el regulador de velocidad de la máquina. Creo que por acá hemos tenido algún... Bueno, pero ese es el fin. O sea, lo que queremos es que al final tengamos el criterio, ¿no? Y esto, si es una máquina, puede ser una máquina de este tipo, pero yo tendría que estar en la misma central, o sea, no en la carga, sino acá. Acá podría variar la frecuencia. Como esto es un sistema interconectado, no puedo variar la frecuencia porque pues quiero poner en paralelo. Por eso se dice que esto es una tensión fija, 460 voltios, 60 Hz.
Mientras con esto les acabo de demostrar que sí, yo puedo poner 461 y 60.05 Hz. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que trabaje en paralelo con este? Está trabajando a 60 Hz y 460. Entonces, en el momento que se va a poner en paralelo, este señor se eleva ligeramente, poco más de frecuencia y tensión. Y como yo puedo variar acá, se pone en paralelo. Una vez que se pone en paralelo, ¿qué es lo que deseo ahí? Que el generador tome la carga, ¿qué tanto de carga de este? Si quiero que tome la mitad de la carga de esta parte, entonces voy subiendo la frecuencia y subiendo la tensión. Y me voy a dar cuenta que acá la potencia activa y reactiva disminuye y este generador va a aumentar hasta que llegue hasta su capacidad. Entonces, de esa manera, hay una teoría para poder colocar en paralelo una red o un grupo electrógeno, necesitas. La teoría dice igual frecuencia de fases. ¿De acuerdo? Igual ángulo de arranque de cada una de las fases. Y igual frecuencia, secuencia, igual tensión. Entonces, pero para el ingreso tú necesitas que uno de ellos se adecue al otro. Entonces, como no se puede adecuar, entonces se calibra y se le coloca un regulador de velocidad y un regulador de tensión preparados para que tomen tensión de esta red y según eso puedan operar y hagan el paralelo. Eso es lo que se necesita. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Adelante. disculpe la pregunta, profesor, si yo tengo acceso al neutro, por ejemplo, de un transformador estrella con un neutro que tenga neutro, y obligatoriamente yo tendría que utilizar 3 batímetros conectado al neutro del transformador, ¿verdad? Ah, claro, sí. Ya, Ya, profesor. ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué utilizarías 3 batímetros? Fíjate, vamos a aprovechar un modelito que tenemos acá. Creo, acá tenemos el modelito. Ahí está tu respuesta, mira. Este es un sistema trifásico, pero los equipos que tenemos en el laboratorio, con ustedes que hemos visto algo de instrumentación de Lucas Nole, vas a encontrar que el equipo te mide únicamente fase, tensión de fase y corriente de fase. Por lo tanto, te va a medir potencia de fase. Y siempre el equipo trabaja con este punto de acá, que vendría a ser el neutro. ¿Por qué? Porque como tienes acceso a esto, entonces tú coges, por ejemplo, este punto de acá y vienes al neutro y estás midiendo toda esta tensión. ¿No es cierto? En la práctica, ¿qué estás haciendo? Estás generando una fuente, pero este es monofásico. ¿Dónde vas a poner el batímetro acá? Acá lo colocas el batímetro. Y en medio, entre este punto y el punto siguiente, va a estar la bobina amperimétrica. Y de acá hacia arriba, pones un punto arriba y pones la bobina voltimétrica que viene al neutro. Eso es el batímetro. Y obviamente, si es trifásico, eso lo tienes que multiplicar por 3. Pero, jóvenes, los equipos que nosotros tenemos, los equipos que se pretenden utilizar en un laboratorio o en el campo, no vas a colocar, pues, un batímetro en cada fase. Tendrías que utilizar un equipo electrónico o un medidor multifunción que te permita dar los resultados trifásicos. La tensión puede medir, sí, tensión de fase únicamente para el control y para operación, tensión de línea. Todos los parámetros que mides, que son industriales, todos son de línea. De fase se utiliza únicamente para hacer el análisis que les he mencionado. Fíjense,
Yo conocí a un fellow de la IEEE y lo fui a recoger al aeropuerto y durante casi una semana le llevaba de la universidad hacia al Meliá. En el Meliá tenía su residencia, su hotel, ¿no? Al final me regaló este modelo y parte de la exposición que tiene acá me regaló. Y me dijo todavía, no, esto es el resultado de 20 años de trabajo en generadores. Entonces cuando llegué a mi casa no le entendía, no entendía lo que me había dado. Posteriormente a eso hice una maestría y un profesor, un alemán, me tocó en la parte de control y me dio como tarea hacer el análisis del grupo electrógeno. Y vi que me dio parte de la bibliografía de este fellow de la IEEE. Y entonces llegué a mi casa y ahí recién me di cuenta que acá está toda la ingeniería de máquinas síncronas. Obviamente que a partir de ahí yo tengo que decir, no hay un método para poder evaluar y calcular esta resistencia, esta reactancia síncrona, que no es complicado, pero tampoco es sencillo porque simplemente no lo encuentras en ningún libro. Y fíjense acá, ahí mira, en este caso, por ejemplo, cuando haces la medición, ya como ustedes vamos a ver medidas, entonces, ¿cómo hago la medición? ¿Cómo hago el modelamiento de esta bobina? Y lo convierto en un circuito RL. Entonces, sencillo, le pongo una batería, un amperímetro, un voltímetro, obviamente que son equipos de precisión, y leo en este caso, tensión entre corriente, me va a dar ohmios fase. Pero tengo que apuntar acá de que esto es a temperatura ambiente. ¿Dónde voy a poner el termómetro a 1,50 m de la carga? Laboratorio debe estar puertas abiertas para que tenga un flujo de aire continuo. Y a punto digo que RA está con una simulación, con una práctica de DC, que proviene de una batería. Sabemos que una batería es una fuente pura, no tiene ripple, por lo tanto me está dando una resistencia. De seguro que he llevado en este curso la compensación por temperatura y han aplicado esta formulita. De hecho, eso está en los libros antiguos. Pero hasta ahí nada más. Entonces, hasta ahí estás diciendo, ¿no? De que por el 100% de la sección transversal, esto de acá es un corte que hemos hecho acá, este cable, y lo hemos puesto acá un poco más grande para que se den cuenta, ¿no? La batería que emite electrones por el 100% del área transversal del cable, que significa que es un corte también acá al cable, o a este alambre con el cual se hacen las bobinas. Por lo tanto, tú estás trabajando con corriente continua. Y si tú te quedas acá con esta fórmula, estás aceptando que los transformadores trabajan con corriente continua. ¿De acuerdo? Hasta ahí es corriente continua. ¿Has compensado por temperatura? Sí, pero todavía estás con continua. Entonces te vas a la práctica y dices, no. Cuando yo paso por este cable, corriente alterna, 50 Hz, por ejemplo, únicamente va a pasar por ese anillo, por el centro no va a haber nada, por el efecto Skin. En cambio, si yo paso por 60 Hz, voy a tener un anillo proporcional a 50 Hz, que es más o menos como ustedes lo están viendo. ¿Qué significa? Significa que debes hacer una compensación por efecto Skin. Ahí lo tienes. ¿Y qué tienes que estudiar? Simplemente ir a los manuales de la IEEE, puedes ir a General, a Westinghouse, a Siemens, también ahí lo vas a encontrar. Y entonces, ¿qué le decimos al estudiante? Oye, mira, tú necesitas tener esta resistencia, esta de acá, pero en AC. Y para que vayas a AC tienes que primero medirlo, después compensarlo por temperatura y después hacer la corrección por efecto Skin. Y fíjense lo sencillo que es, ¿ver? Acá está la tablita que está en estos libros que les he mencionado.
Los que han descubierto esto y han trabajado seguramente mucho tiempo, nos han dejado una fórmula que es esta de acá. Y nos dice, mira, tú acá vas a encontrar esta X, es esta X de acá. Y la K de efecto skin lo vas a encontrar por acá. Reemplazas, ¿qué viene a ser mu? Mu es la permeabilidad, vale 1. F la frecuencia. Este RA de trabajo, que es este de acá, ¿dónde está la RA de trabajo? Acá está, ¿ven? Este es compensado por temperatura. Este valor lo llevas acá, ¿ven? Le sacas la raíz cuadrada, lo multiplicas por la constante y te va a dar X. ¿Qué pasa si tú tienes un X, por ejemplo, de 2.5, vamos a ponerle para que nos demos cuenta, 2.15. Si X 2.15 ya tienes un lado. Tienes un lado, acá tienes el otro lado y te das cuenta que 2.15 está en el medio. Interpolas y ya tienes el valor de K. Acá está K. Te vas acá y reemplazas esa K por acá en esta fórmula y ya tienes la resistencia en corriente alterna. ¿Cuándo vas a tener que sentirte en la necesidad de hacer esto? Cuando hayas dejado, ¿no? El Chapman. El Chapman son libritos, el Chapman, el Fitzgerald, son libritos básicos para entender el proceso, el comportamiento de un transformador. Pero no te sirve para la parte industrial. Mejor dicho, no están totalmente actualizados, porque ahí no vas a encontrar. Muy bien, ya les termino de explicar esta parte. Entonces dice, medida de la reactancia de dispersión. Mira, esta bobina ya le calculamos su resistencia, ahí está. Pero si tú le conectas una fuente, entonces vas a calcular su reactancia de dispersión. ¿No es cierto? Entonces, decimos ahora, ponemos una fuente de corriente alterna, amperímetro y voltímetro, y decimos voltímetro entre amperímetro, ¿qué te va a dar? Te va a dar impedancia. ¿No es cierto? Te va a dar impedancia. Pero la impedancia, como acá estás viendo, esta impedancia va a ser igual a RA a corriente alterna más JXAD, que es la reactancia de dispersión que yo quiero encontrar. Esta impedancia ya lo tengo acá. Ese es el valor. Esto ya lo conozco. Por lo tanto, calculo esta reactancia de dispersión, que es la reactancia, como acá dice, de dispersión propia de la bobina del estator. Entonces ya tenemos la reactancia de dispersión. Pero yo necesito tener el criterio de la reactancia síncrona. Entonces, hace la prueba de vacío, que es muy sencilla, que ustedes han hecho con el transformador. Lo repites esto acá exactamente igual. ¿Qué vas a variar acá? La tensión, o la tensión y obviamente la corriente de campo. En el transformador, ¿qué pones a la bobina del primario? Un amperímetro y un voltímetro, y con eso levantas la curva B versus corriente de campo. O en el caso del transformador, tensión de primario y corriente de primario. ¿Cierto? ¿Qué más vamos? Vamos al otro. Entonces decimos, ¿qué significa la reactancia de dispersión? Es X de A. Yo tengo la resistencia del circuito de armadura y tengo la reactancia de dispersión, que es esta. Entonces, cuando yo quiero averiguar, ojo, esto ya lo conocemos, ya lo hemos hecho el análisis. Cuando yo deseo saber cuánto vale la reactancia síncrona, hago el ensayo de cortocircuito. Fíjense acá, esta corriente es corriente conocida. Acá se aplica un método para poder encontrar esta tensión de cortocircuito. Porque cuando esto se cortocircuita, el campo acá sigue girando a sus RPM nominales, sin variación, hasta que la corriente de campo se va incrementando hasta que acá se lea la corriente nominal. No olvidarse de esta curva.
esta curva es del generador. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo siguiente. Decimos, en este circuito, ojo, ya tengo esta parte, la corriente de campo, no conozco esta impedancia y quiero valorar esta tensión. Entonces decimos, esta tensión que quiero yo valorar va a ser igual a la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal, y de acá yo voy a sacar la tensión de cortocircuito o la impedancia de cortocircuito que me interesa. Pero como yo ya tengo esta curva de vacío, la curva de vacío lo he conseguido de esta manera. ¿Cómo es que yo hallo esta corriente de cortocircuito? Esta corriente de cortocircuito en campo me va a producir esta corriente de cortocircuito en el estator, que es la corriente nominal de la máquina, ¿no es cierto? Entonces veo en qué momento yo puedo inyectar esa corriente de cortocircuito o esa corriente de campo y llegar a la parte superior. Hago el corte y tengo esta tensión que se llama tensión inducida de cortocircuito en el circuito de la armadura debido a la corriente de campo. Entonces, acá ya me permite encontrar esta parte. Si encuentro esta impedancia de cortocircuito, esto ya lo conozco desde hace unas páginas adelante. Inmediatamente puedo calcular la reactancia síncrona. Si retorno atrás, la reactancia síncrona acá lo tengo, ¿ven? La que está en rojo. Esa es la reactancia síncrona. Como ya encontré la reactancia de dispersión, ahí lo tienes. Y esto que viene a ser la reactancia debido a la reacción de la armadura. O sea, vale decir, la corriente de campo en esta bobina me va a tener líneas a favor y la reacción de la armadura va a tener líneas de campo en contra. Y entonces el campo tiene que esforzarse más para producir una reactancia síncrona. Y las máquinas síncronas trabajan con esta reactancia. Resumiendo, y para contestar directamente la pregunta, medir la potencia monofásica ya en un circuito industrial como que no va. Para hacer un análisis en el laboratorio, ustedes tienen sus medidores multifunción o voltímetros digitales, como lo llaman. En su laboratorio, ellos sí te miden tensión de fase y te miden corriente de fase. Y por lo tanto, potencia de fase. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lo que les acabo de mostrar son, digamos, son etapas de los generadores síncronos comerciales. Ustedes van a llevar un curso que se llama Teoría de la Máquina Generalizada, que fue traída por el ingeniero Víctor Ortega Polo en el año 54 de Manchester. Lo mandaron a estudiar una maestría primero y regresó con ese material. Como la currícula de la UNI es una copia fiel, es decir, la Universidad de Manchester vino en un convenio con la comunidad europea, vino a la UNI y creó la Facultad de Mecánica Eléctrica, que ahora es mecánica y el otro es eléctrica, ¿no? Y electrónica. Y también a Francia le tocó venir a San Marcos y creó una facultad de controles industriales, controles automáticos e industriales, lo que es ahora nuestra escuela. La UNI se ha pegado desde que nació la UNI, tiene esa currícula. No lo ha variado. Y no lo varía porque dicen que su currícula es científica. ¿No es cierto? Buena salida, pero el curso que van a llevar ustedes es un curso de la UNI, que es la teoría general, que yo por lo menos nunca lo he utilizado. No he sido alumno de la UNI, nunca lo he utilizado hasta ahora. Eso no quiere decir que no te sirve de nada, sino te sirve para poder hacer análisis en sistemas de potencia. Eso sí es básico, ¿no?
Si tú no conoces la teoría general, es muy difícil que puedas superarte en sistemas de potencia. Pero para la parte comercial, eso no es aplicativo. Y si no es aplicativo, entonces vas a tener... Se van a dar cuenta, ¿no? Ustedes de que en el mercado nacional, muy pocos son los que trabajan en el sistema de generación. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, no sé si usted está viendo la pantalla, ¿se ve? Sí, ¿Se ve la profesor. pantalla? Sí, profesor. Ya. Fíjense, tenemos una ligera charla de lo que es calidad de energía, auditoría energética. Es lo que nos falta. Creo que en una clase podemos doblar las dos. Y después viene acá para poder en esta clase, en esta y en esta, desarrollar su trabajo final domiciliario. Porque acá tenemos 3 hasta 4 clases para hacer la exposición. Esas exposiciones van a tener nota de examen final. Entonces yo quisiera, ¿no?, que en estos días, estos 3 días que vamos a hacer desarrollo del trabajo domiciliario, y vamos a ver cuál es el trabajo domiciliario para que podamos entendernos y estar bien claro. Fíjense, esta parte de cables, la parte de cables ya cumplieron. La parte de sistema de aterramiento también ya lo cumplieron. Todos han entregado su trabajo. Esta del tema 3 también ya lo cumplieron. Y el tema 4 de igual forma. Esto no está dentro del plan de hacer telemetría. Y nos vamos a este proyecto. ¿No es cierto? En esta parte yo quisiera de que ustedes se esmeren para poder desarrollar, por ejemplo, acá dice, ¿no? Al grupo número 1, acá al final dice, a ver. El 1 y el 5 van a ser el grupo 01, el 2 y el 4 el 02 y así como está acá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, podríamos ver este grupo de acá, el grupo G2. Entonces, ¿qué tenemos en G2? No hemos visto nosotros subestaciones, pero entonces vamos a trabajar únicamente en baja. Entonces vamos a tener que hacer un tablero de transferencia, utilizando estas partes críticas, utilizando la parte no crítica, crítica y crítica. Cada uno en su grupo, cada grupo de alumnos en el grupo que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un análisis en clase. Vamos a aprender a hacer un análisis, a calcular los interruptores,
a seleccionar un grupo electrógeno. Yo quiero tomar 3 clases para eso. Y más o menos vamos a hacer como lo que sigue. Ve, ahí vamos a tener el grupo 2, por ejemplo. Lo que vamos a hacer nosotros es primero organizar este trabajo. Mejor vamos a comenzar para que ustedes ya vayan leyendo. Entonces, fíjense, esto es el trabajo que está en sus hojas el trabajo domiciliario. Entonces, nosotros vamos acá, entonces vamos a ir, lo primero que tenemos que identificar, decir, ¿cuáles son las áreas críticas? Dice, esta es crítica y esta es no crítica. Fíjense, si les dan acá el C1, C2, es un referencial. ¿Eso qué implica? Se implica que es un referencial. Eso cuando tú armas el circuito, esto podría ser el C5, C6, o el C que tú le das el nombre de acuerdo al criterio que vas a tener. Entonces acá me identifica el tipo de carga, ¿ves? Fíjense, toda esa columna es el tipo de carga. Acá tenemos el tipo de arranque. Como ustedes no hemos hecho tipos de arranque, pues entonces eso no lo vamos a ejecutar. Pero sí hemos calculado cables, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a tener que calcular los cables. Acá vamos a tener que ordenar esto porque esto está todo desordenado. Y en esta parte de la descripción vamos a coordinar con esta parte crítica y no crítica para que podamos organizarnos en una forma debida. Entonces nos vamos acá, por ejemplo, y decimos, ¿no? Si este es C1, ¿por qué yo tengo que tener 1, 2, 3, 4 interruptores? Yo debo tener uno nada más. Igual que este de ahí. ¿Por qué si acá tengo, por ejemplo, un CCM y yo tengo que poner tantos interruptores? Tengo que tener uno. Estos interruptores ya se da aguas abajo. Te dice a 156 metros, ahí sí vas a poner todos estos interruptores. Igual en el CCM2, pero no se olviden, en esta parte anterior, identificamos las cargas críticas y las cargas no críticas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué voy a tener acá una carga crítica si su área está arriba? Entonces, en el siguiente, decimos ya, entonces junto todo lo que es crítica, junto todo lo que es no crítico. Y armo un sistema para que acá tenga un solo interruptor y un solo interruptor. ¿Qué significa eso? Armar esto que tenga un solo interruptor significa aplicar fasores. Cuando uno trabaja en la casa con su computadora o con las herramientas que tiene, pues no puede estar gastando papel, ¿no? No puede estar gastando más que nada el tiempo. Si no tienes que poner los HP acá, los fasores, te vas al catálogo y saca el resumen. Haz un resumen, ahí están las características. Y estas características lo pasas acá, igualito como te dictan el problema. Ahí son datos del... ¿Dónde están los motores? Por acá debe estar uno que dice... Por acá debe estar... Ahí está, ¿ven? Ahí están todos los motores. O sea, fíjate, en la hoja Excel tienes que tener todo. Todo tienes que tener. Ahí debe haber todo. Ahí están los motores. Tú ves los motores que te va a tocar, sacas los datos y lo trasladas a tu hoja de trabajo. Entonces, decíamos, acá tenemos el CCM1, acá tengo los datos del CCM2, le pones su tensión tan solamente, a qué tensión vas a trabajar, ¿no es cierto? Le calculas su corriente, ahí está, una formulita bien simple, calculas las corrientes, le sacas el arco coseno, porque acá tú ya tienes el factor de potencia o coseno tienes 0.8 acá, y entonces sacas el ángulo. Y en este lado sumas, haces una sumatoria de corrientes utilizando este método cuadrático. Igual haces una sumatoria de ángulos y ahí tú tienes el ángulo
ir a corriente precisos. Vienes acá y le dices, ¿no? Quiero sacar la potencia. Entonces ahí va potencia, raíz de 3 por corriente en línea, ¿cierto? Por tensión de línea y por el factor de potencia. Y ahí lo tienes. Ya tienes la potencia, tienes ángulo, tienes factor de potencia. Igualito haces con el CCM2, igualito haces con las cargas administrativas también. Entonces, ¿eso qué te va a permitir? Te va a permitir hacer un nuevo cuadro de cargas, donde ya lo ves más sencillo. ¿Ves? Acá están las administrativas, las auxiliares y tal. Comienzas con las cargas no críticas, CCM1, CCM2, y ahí lo tienes todo. Además que por colocar, fíjense esta parte con todas estas subcargas, no medita, pues estás en un tablero general. En un tablero general tú tienes un interruptor tan solamente a este nivel. Entonces ya tenemos el cuadro de cargas. Fíjense, apenas ingresas a tu hoja y ya tienes tu transformador, porque acá en este cuadro de carga vas a calcular el transformador. De repente en el otro de acá ya debes tener un generador, ahí tienes la tabla de generadores, ¿ves? Jóvenes tienen que estar preparados para la guerra. Si ustedes no están preparados así, entonces hasta que averigües, ya me preguntas, ya se pasó la oportunidad. Vamos con esto. Entonces decimos acá, por ejemplo, dado el tablero de transferencia, cuando viene toda la energía por este lado, llegamos a este punto, se cierra esto, y entonces este sistema va a proveer energía a los dos tableros. ¿Eso qué quiere decir? Que este transformador tiene que trabajar con la máxima demanda y algunos otros índices para darle seguridad de trabajo. Entonces vemos y decimos, ¿no? Cuando yo quiero calcular un transformador, lo primero que hago a este cuadro de cargas es calcular las potencias instaladas. Acá lo sumo. Tengo acá los factores de demanda, que esos factores de demanda realmente no son 0.8, hemos asumido, pero están por ahí, porque por ejemplo en los administrativos tenemos el factor de demanda 0.72. En esta parte de servicios auxiliares tenemos 0.81. Entonces, en promedio, más o menos hemos escogido esos factores de demanda. Multiplicas esto por esto y eso lo puedes constatar ahí, ¿ven? Fíjate, arriba en la cinta dices D7 por F7, D7 por F7, o sea, esto por esto ya tiene la máxima demanda. Entonces sigues con la máxima demanda de cada uno de ellos y acá al final lo sumas. Ahí está, ves la sumatoria de todos, ahí lo tienes, 1657. Copias para deslindar con la sumatoria, ahí tienes 1657. Le das un factor de ampliación por dos razones. Una, que de seguro tienes que conversar con el propietario para que lo que tú vas a hacer esté dentro de un margen posible de un 20% de incremento de carga. Y el otro, por darle seguridad a la circuitería y al transformador. Le aplicas un factor de potencia de 0.85 y vienes acá y calculas. Si te das cuenta ahí, va a ser arriba. Miren acá arriba. Es igual. 1657 por 1.2 entre 0.85. Ahí lo tienes. 1340. Jalas tu transformador y ves 1600, 2000, 2340. El que le corresponde es uno de 2500. Ahí lo tiene, ¿ves? 2500. Y si gustas, puede ver todas sus medidas. Va a ser con tanque, los pasatapas. Ahí lo tienes. Su indicador de presión, las orejas para poder, los cáncamos, para poder trasladarlo, las bases, las ruedas, etc. Ya tienes tu transformador. Ahora decimos, ¿cuánto va a ser la potencia contratada? Utilizas tu potencia instalada, lo traes acá. Por ahí tenemos unos cuadritos que en la próxima les voy a presentar. Utilizas un factor de simultaneidad,
Lo multiplicas por y ahí tienes la potencia calculada, potencia contratada calculada. Como es un numerito que no se ve bonito, entonces lo pasa a 1140. Le adhieres la tensión de la red que necesitas y su tarifa. Apunten, jóvenes. Apunten papel y lápiz y apunten. www.ocinermin, y ahí le pides el pliego tarifario. Y ahí vas a aprender qué es una tarifa de BT2 hasta BT9. Y en media tensión, que es BT2, BT3 y BT4. Fíjense, entonces ya tenemos parte de la solución. Ya vemos cuál va a ser el transformador, ya vemos cuánto va a ser la potencia contratada y en qué tarifa vas a trabajar. Y si andamos un poquito más, vemos ya del grupo electrógeno. Ahí tenemos el grupo electrógeno. Entonces, vienes acá y dices las 3 cargas del grupo electrógeno. Ahí está. Y hacemos exactamente igual, solo que en transformadores tienes que trabajar con un factor de potencia de 0.8. Este factor de ampliación podría ser 1.1, 1.15, eso ya lo define el proyectista. Acá tienes lo calculado, vienes igual a tu tablita, son 866 y tenemos por acá 870. Acá tienes tu grupo electrógeno, 870 kVA. Y te están pidiendo que hagas una selección en continuo, en prime o en standby. ¿De acuerdo? Entonces se tendrá que, en este caso, ¿qué te dice? No en continuo. Veamos acá qué te dice en la base. Te dice el grupo electrógeno trabaja en continuo, ¿ven? En continuo. Entonces no te queda otra cosa que en esto trabajar en continuo. ¿Cuánto es? 870 kVA. Igual, la tensión, los RPM, la frecuencia, que va a ser en continuo, y aislamiento clase H. Porque así te dice el catálogo del fabricante. Y ya estamos, fíjense, en el grupo electrógeno. Si vamos al tablero de transferencia, ya tienes el grupo electrógeno, ya tienes el transformador, y ya tienes, en este caso, la potencia contratada. O sea, acá ya tienes la potencia, en vez de 1060, ya tienes la potencia que hemos calculado, que es igual a... ¿Cuánto es? Es 1140. Entonces, fíjate, y acá tienes 1140, tiene la tensión, que podría ser 22.9, el tiempo de aclaramiento de la falla, la potencia, ya lo tienes todo. Esto te sirve para hacer el diseño de las redes de media tensión, que a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa este transformador, nos interesa el grupo electrógeno. De ahí para abajo. Sobre en particular, jóvenes, las clases que se les da acá, teniendo en cuenta que ustedes deben tener la participación y concentrarse, no se les va a dar ni soluciones, ni copias. Ustedes tienen que estar atentos a la clase, a lo mejor capturar los pantallazos para que ustedes lo puedan reproducir y hacer el análisis para su trabajo final. ¿Alguna consulta, jóvenes? Profesor, ¿eso quiere decir que las grabaciones de las clases pasadas no va a pasar? Como que no se cambie nada. Ustedes, el trabajo que se les ha dado, acostúmbrense, jóvenes. Se ha hecho clases de cada una de las partes. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un aplicativo, porque si le damos clase o desarrollamos un tema y no es aplicativo, entonces, ¿para qué se estudia? Lo que se busca es la parte aplicativa. Entonces, ustedes, ¿yo qué haría? Capturaría los pantallazos. ¿Para qué? Para que después lo puedas hacer la réplica. En la grabación ahí no vas a poder hacerlo. O bueno, ya depende de ustedes, ¿no? ¿Alguna otra consulta?
Profesor, entonces este proyecto final se entregaría para la semana 14, según el cronograma que veo, porque la semana 13 recién va a desarrollarlo, creo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuándo vamos a comenzar? El 22 comienzan a hacer sus exposiciones. Creo que vamos a hacerlo un día, así como vamos, de repente la semana 13, el día 16. Ustedes tienen que ir avanzando ya. ¿Tienen cuánto? Pues 15 días para hacer el trabajito que es bastante sencillo. Ahí comenzamos las exposiciones. Estas exposiciones van a ser rigurosas. ¿Por qué? Porque simplemente eso va a ser su nota de examen final. ¿Está claro? ¿Alguna duda más, Patricia? Ok, profesor. Entonces, para el 16 se entregaría más o menos un avance, ¿no? Porque ya la semana 14 arrancaría las exposiciones de frente. Claro, cuando uno hace clases y resuelve el problema, entonces ya no hay profesor, revíselo para ver si estará bien o estará mal. Por favor, jóvenes, apliquen su criterio. Estudien. Ya se estarán dando cuenta de que el nivel básico no es, digamos, el esperado, ¿no? Estamos viendo únicamente aplicación de circuitos eléctricos, nada más. Por ahí que encontramos el transformador, pero ustedes ya acaban de estudiarlo, lo están estudiando, entonces no debe haber ninguna, el grupo electrógeno lo vamos a tocar con ustedes con el valor, ya lo calculamos. Al calcularlo nos olvidamos del grupo electrógeno. Simplemente un método de selección. Dicho sea de paso que podríamos hacer un método de selección matemático, pero eso ya ustedes lo verán pues más adelante. No está en nuestra currícula. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Profesor. Dígame. Profesor, disculpe, creo que mencionó que el tema de telemetría no se iba a resolver, ¿cierto? No se iba a presentar un trabajo. A ver, de telemetría más que nada es control, ¿no? Control y un poco, voy a ver si hay un tiempo por ahí para poderles hacer llegar. Ok, gracias. Muy bien. Disculpe una consulta. Quería saber cómo va a promediar la nota final. A ver, no te escucho un poquito más fuerte. No sé si me podría decir cómo va a promediar la nota final. Pues la nota final, miren, si durante los 18 años que he estado en San Marcos, ya voy a cumplir 19, si hago un promedio riguroso, pues de los 50 pasarán 5 o 6 más o menos. No se preocupen, este curso es un curso donde quiero ver que participen, que ustedes estudien. Las notas, por ejemplo, en un ciclo dimos 6 exámenes, anulamos 4 exámenes para que más o menos tengamos un estándar de subir las notas, ¿no? No se preocupen en las notas, pero con eso no quiero decirles de que pues si un alumno tiene 5, 5, 5, al final va a pasar, eso no, ni hablar. O sea, el promedio, si anulamos 2 notas, el laboratorio, o sea, trabajos domiciliarios, eso se promedia únicamente. Todas las notas de trabajo domiciliario se promedian. Y los exámenes, ya no ponemos, ya el software que tenemos va a filtrar, ¿no? Pero de hecho, si damos 5 exámenes o creemos dar 2, 3, será 2 más 2 son 4, entonces anularemos 2 para que puedan quedarse ustedes con las mejores notas. No es la intención mediante esta modalidad de que el alumno salga desaprobado, pero no se vaya a confundir, ¿no? No por eso el alumno que no asiste, no presenta, puede haber visto que hay alumnos que pues tienen 0 en sus exposiciones y no les interesará seguramente, ¿no? Entonces, por ahí no camina ese 0, eso no se puede anular. Si, por ejemplo, a todos le anulamos una nota o 2 notas,
ese 0 no se puede anular, porque no lo has generado, tienes que generarlo para poder anular. Conforme, alumno, Henry. Profesor, profesor, Sí, te escucho. profesor, le quería pedir que podría subir los videos de las 2 semanas pasadas, las grabaciones de la clase, profesor, por favor. Todas están en el Classroom. Sube y si tienen alguna dificultad, Patricia, lo coordinamos para poder, un determinado momento, subir y poder visualizarlo si hay algún problema. Pero todas las reuniones que hemos tenido con ustedes están en el Classroom. Profesor, he intentado, las 2 semanas he estado intentando, sí estaba estudiando, quería revisar las grabaciones para ver, aclarar mis dudas y no les he encontrado las grabaciones, profesor. Sí, profesor, las grabaciones de la parte que le corresponde a diciembre no están. Patricia, ¿nos podemos comunicar entonces para ver ese temita? Ok, profesor. Yo apenas tengo un tiempito, te mando por WhatsApp una nota y nos comunicamos y abrimos igualito la clase como ahora y nos subimos a Classroom para solucionar ese problema. Ok, profesor. Ya, profesor, Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Nos Hasta vemos la luego. próxima.